La lluvia caía como una cortina de plomo sobre los rascacielos de la ciudad, un aguacero incesante que parecía querer limpiar las calles de sus pecados, pero que solo conseguía arrastrar la suciedad hacia las alcantarillas. En la cúspide de esa jungla de concreto, en el ático del edificio más exclusivo de la metrópolis, el tiempo se había detenido. No importaban los relojes suizos en las muñecas de los invitados, ni las obras de arte invaluables que adornaban las paredes del salón principal. Lo único que importaba en ese preciso instante era el cuerpo frágil y desvanecido de Isabela, la esposa de Julián Thorne, el magnate de la industria farmacéutica cuya fortuna superaba el Producto Interno Bruto de varias naciones pequeñas. El sonido de una copa de cristal estrellándose contra el suelo de mármol fue el preludio del caos. Isabela, conocida por su elegancia etérea y su sonrisa siempre presente en las revistas de sociedad, había colapsado en medio de la gala benéfica que su propio esposo organizaba. No hubo advertencias ni quejas previas, simplemente su sistema se apagó. Los paramédicos privados, siempre en la sombra de la vida de los Thorne, actuaron con una eficiencia militar, pero la palidez en el rostro de Julián revelaba un terror que sus millones no podían mitigar. La trasladaron de urgencia al Hospital St. Jude, un centro médico que más bien parecía un hotel de 5 estrellas, donde la vida y la muerte se negociaba en habitaciones privadas con vistas panorámicas. Sin embargo, la biología no entiende de cuentas bancarias. En la sala de urgencias, bajo la luz fría y estéril de los quirófanos, el diagnóstico cayó como una sentencia medieval. El doctor Harrison, jefe de hematología y hombre de confianza de la élite, salió al pasillo con las manos temblorosas dentro de los bolsillos de su bata. Julián Thorne, un hombre acostumbrado a comprar soluciones y doblegar voluntades, se enfrentó a una pared que no podía derribar. Isabela sufría una hemorragia interna masiva provocada por una complicación autoinmune no detectada. Necesitaba una transfusión inmediata, pero no cualquier sangre serviría. La sangre de Isabela pertenecía a un fenotipo extremadamente raro, una variante del sangre dorada o RH nulo, combinada con antígenos específicos que hacían que encontrar un donante compatible fuera estadísticamente casi imposible. 1 entre 6 millones. Las reservas del hospital estaban vacías, la red nacional vacía. La red internacional agotada. El reloj biológico de Isabela comenzó una cuenta regresiva acelerada. Tenían horas, tal vez menos, antes de que sus órganos comenzaran a fallar en cadena. Julián no gritó. Su furia era siempre fría, calculadora. Ordenó desplegar a su equipo de seguridad e inteligencia corporativa. No buscarían en listas de donantes voluntarios, hackearían bases de datos médicas, registros de clínicas rurales, archivos olvidados de hospitales públicos. La ética era un lujo que se habían quedado sin tiempo para costear. La orden fue clara: encontrar la sangre, sin importar el origen, sin importar el costo, sin importar el método. A 30 kilómetros de allí, el mundo era otro. Lejos del brillo del cristal y el acero, en los márgenes olvidados de la ciudad, donde el asfalto se convierte en barro y las luces de neón son sustituidas por farolas parpadeantes, vivía Clara. Con apenas 17 años, Clara cargaba sobre sus hombros el peso de una vida adulta. Su casa era una estructura precaria de bloques de cemento desnudo y techo de lámina que vibraba violentamente con la tormenta. Clara no estaba en una gala, estaba sentada en el borde de una cama vieja, contando monedas y billetes arrugados que había ganado doblando turnos en una maquila textil clandestina. Su abuela, la única familia que le quedaba, dormía fitosamente en la habitación contigua. Su respiración era un silbido preocupante que recordaba constantemente la falta de medicinas. Clara se sentía extraña esa noche. Hacía semanas que un cansancio profundo, casi geológico, se había instalado en sus huesos. No era solo fatiga laboral, era algo más denso. Una pesadez que le nublaba la vista al levantarse y dejaba moretones inexplicables en sus brazos y piernas. Ella lo atribuía al trabajo pesado, a la mala alimentación, al estrés de no saber si al día siguiente tendrían para comer.
Ignoraba las señales que su propio cuerpo le gritaba, porque la pobreza no permite el lujo de la hipocondría. Mientras Clara guardaba el dinero en una lata oxidada bajo el fregadero, en el centro de mando improvisado en el hospital, una computadora emitió un pitido. Un algoritmo de búsqueda, diseñado para violar la privacidad de millones de registros médicos, había encontrado una coincidencia parcial. Un registro de hace 5 años de una campaña de vacunación en una escuela pública de la zona periférica. Una niña llamada Clara, cuyo tipo de sangre había sido anotado como una curiosidad médica por un enfermero pasante y luego olvidado en un archivo polvoriento. Julian Thorne miró la pantalla. La ubicación parpadeaba como un faro en la oscuridad de su desesperación. No esperó a la policía ni a los protocolos de transporte médico. Envió a su jefe de seguridad, un ex mercenario llamado Víctor, con una sola instrucción: tráela, viva, ahora. La caravana de vehículos blindados negros rompió la monotonía del barrio marginal como una invasión alienígena. Los faros de xenón cortaron la oscuridad de las callejuelas estrechas, iluminando la basura acumulada y los perros callejeros que huían despavoridos. Los vecinos se asomaron por las ventanas, temerosos, preguntándose quién había atraído la ira o el interés de los poderosos. Los vehículos se detuvieron frente a la casa de Clara. La maquinaria de guerra de un millonario estacionada frente a la fragilidad de la pobreza extrema. Clara escuchó los golpes en la puerta. No eran golpes de visita, eran golpes de autoridad. El miedo la paralizó por un instante. Pensó en deudas, pensó en la policía, pensó en la maquila. Cuando abrió, se encontró con 3 hombres vestidos con trajes impecables que costaban más de lo que ella ganaría en 10 vidas. La lluvia rebotaba en sus paraguas negros. Víctor, el hombre al mando, no usó la fuerza física, usó algo más efectivo, la esperanza desesperada. Le explicaron la situación con una brutalidad pragmática. Una mujer moría. Ella tenía la llave para salvarla. No apelaron a su bondad, apelaron a su necesidad. Víctor sacó un maletín del interior de su chaqueta, pero no lo abrió. Solo mencionó una cifra, una cantidad que resonó en los oídos de Clara como un trueno. Suficiente para operar a su abuela, para comprar una casa de verdad, para comer, para vivir. Clara miró hacia el interior de la casa, hacia la habitación donde su abuela tosía. Miró sus propios brazos, delgados y pálidos, marcados por pequeños hematomas violáceos que ella insistía en ignorar. La fatiga la golpeó de nuevo, un mareo repentino que la obligó a sostenerse del marco de la puerta. ¿Qué?, preguntó con voz temblorosa. La respuesta fue simple: ir con ellos, ahora mismo. El viaje hacia el hospital fue un borrón de luces y velocidad. Clara, sentada en el cuero suave de la camioneta, se sentía como una intrusa en su propia vida. Le ofrecieron agua embotellada y mantas térmicas, tratándola como a un cargamento precioso, no como a una persona. Nadie le preguntó cómo se sentía. Nadie notó la palidez cerosa de su piel bajo la luz de lectura del vehículo. Para ellos, ella no era una niña, era un contenedor de sangre, un recurso biológico que debía ser extraído. Al llegar al hospital St. Jude, la ingresaron por una entrada privada. El ambiente cambió drásticamente. El silencio era absoluto. El aire olía a antiséptico caro y a flores frescas. La llevaron directamente a una sala de preparación adyacente al quirófano, donde Isabella yacía conectada a un soporte vital. El doctor Harrison esperaba con el equipo de extracción listo. Aquí es donde la narrativa de la salvación comenzó a torcerse hacia la oscuridad. El protocolo médico exigía un análisis rápido antes de la transfusión, no solo para confirmar el tipo de sangre, sino para asegurar que el donante estuviera sano. Clara, abrumada por la tecnología y los rostros serios de los médicos, extendió el brazo. La aguja penetró su piel y la sangre fluyó hacia los tubos de ensayo. Ella se sentía cada vez más débil. El mareo se convertía en una neblina constante. Pero se mantenía firme pensando en el dinero prometido, en la salvación de su abuela.
La muestra fue llevada al laboratorio contiguo para un análisis STAT de máxima urgencia. Mientras preparaban a Clara para la donación masiva, el técnico de laboratorio observó los resultados en el microscopio y en la pantalla del analizador hematológico. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Volvió a correr la muestra. El resultado fue el mismo. El técnico llamó al Dr. Harrison a través del intercomunicador interno, su voz teñida de urgencia y horror. Harrison se excusó con Julián, quien observaba todo desde un vidrio blindado, y entró al laboratorio. «Señor», dijo el técnico, señalando los gráficos con un dedo tembloroso, «tenemos la confirmación. El tipo de sangre es compatible. Es el RH nulo que necesitamos, pero hay algo más». Harrison miró los números. Los glóbulos blancos de Clara estaban fuera de control. Los blastos, células inmaduras, inundaban su torrente sanguíneo. Sus plaquetas estaban en niveles críticamente bajos. La hemoglobina apenas sostenía su propia oxigenación. «Tiene leucemia», murmuró Harrison, sintiendo un frío recorrerle la espalda. «Leucemia mieloide aguda. Está muy avanzada». El técnico asintió. «Esta chica es una bomba de tiempo. Con estos niveles es un milagro que esté de pie. Si le extraemos la cantidad de sangre necesaria para salvar a la señora Thorne, la mataremos», terminó la frase Harrison. El shock hipovolémico en un paciente con leucemia tan agresiva y anemia severa sería catastrófico. Su cuerpo no tendría la capacidad de regenerar lo perdido. Su sistema colapsaría. Tal vez no moriría en la camilla, pero la extracción aceleraría su deterioro de manera irreversible. Le quedarían meses, quizás semanas, en lugar de un posible tratamiento si se diagnosticara ahora. Harrison salió del laboratorio. El dilema ético pesaba toneladas. Tenía el deber de detener todo, de informar a la paciente, de comenzar un tratamiento para Clara inmediatamente. Pero al salir, se encontró con la mirada de Julián Thorne. El magnate estaba de pie junto a la puerta, habiendo intuido que algo ocurría. «¿Es compatible?», preguntó Julián. Su voz no admitía rodeos. «Sí, es compatible», respondió Harrison, tragando saliva, «pero hay una complicación severa con la donante. Señor Thorne, la chica está enferma, muy enferma. Tiene leucemia no diagnosticada. Si procedemos con la extracción de 2 unidades completas, podría ser fatal para ella a corto plazo. Necesita tratamiento oncológico urgente, no una extracción de sangre». El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta exterior. Julián Thorne miró a través del cristal hacia la sala, donde Clara, pequeña y frágil, esperaba sentada en la camilla, frotándose los brazos, confiando en que estos hombres poderosos sabían lo que hacían. Luego miró hacia el quirófano donde su esposa se desvanecía. La mente de Julián hizo un cálculo rápido, desprovisto de humanidad. En un lado de la balanza, una niña pobre de los suburbios, ya enferma, con una esperanza de vida incierta. En el otro, su esposa, su compañera, el amor de su vida. «¿Su sangre sirve?», preguntó Julián, ignorando la advertencia de muerte. «Técnicamente sí», balbuceó el médico. «Podemos filtrar los glóbulos blancos antes de la transfusión a Isabela. La sangre roja y el plasma son viables. Pero la ética». «Al diablo la ética», cortó Julián, acercándose al médico hasta invadir su espacio personal. «Si Isabela muere esta noche, este hospital dejará de existir mañana. Usted dejará de ejercer. Le daré a esa chica y a su familia más dinero del que podrían gastar en 10 vidas, pero esa sangre entra en mi esposa ahora». Harrison intentó protestar. «Ella no lo sabe. Tenemos que decirle. Consentimiento informado». «Nadie le dirá nada», sentenció Julián con una frialdad glacial. «Si sabe que está muriendo, entrará en pánico, querrá tratamiento, dudará. No tenemos tiempo para dudas. Usted le dirá que está anémica, que se sentirá débil por unos días. Le pagaremos, se irá a casa y vivirá sus últimos meses como una reina. Es un intercambio justo. Su vida ya está condenada, doctor. La de mi esposa no». El médico miró hacia el laboratorio, luego hacia Clara.
La niña le sonrió tímidamente a través del vidrio, una sonrisa cansada pero llena de esperanza, pensando que ese dolor en sus huesos era solo el precio de sacar a su abuela de la miseria. No sabía que la muerte ya corría por sus venas y que el hombre al otro lado del cristal estaba a punto de robarle la poca energía vital que le quedaba. Harrison, derrotado por la codicia y el miedo, asintió lentamente. Volvió a entrar en la sala de extracción. Se colocó la mascarilla para ocultar su vergüenza. Se acercó a Clara. «Todo está bien, Clara», mintió el médico mientras ajustaba el torniquete en el brazo delgado de la joven. «Tienes una sangre muy especial. Vas a sentirte un poco mareada. Es normal. Solo relájate». Clara asintió confiada. «Es para salvar a alguien, ¿verdad?», preguntó ella con inocencia. «Sí», respondió el médico, evitando sus ojos mientras conectaba la bolsa de recolección. «Vas a salvar a alguien». La aguja entró. El líquido rojo oscuro, denso y vital comenzó a fluir por el tubo plástico. Clara cerró los ojos, sintiendo cómo la vida se le escapaba lentamente, centímetro a centímetro, hacia la bolsa. En la sala de monitores, Julián observaba. Había comprado la vida de su esposa al precio de la existencia de una niña. El pacto estaba sellado en silencio. Nadie le dijo a Clara que tenía leucemia. Nadie le dijo que al salir de ese hospital, su reloj de arena, que ya tenía poca arena, había sido roto violentamente para que la arena fluyera más rápido. La transfusión comenzó en la sala contigua. El color empezó a volver a las mejillas de la esposa del millonario. En la sala de donantes, la piel de Clara se tornaba translúcida, del color del papel viejo. El monitor cardíaco de la niña empezó a emitir un pitido rítmico, ligeramente más rápido, señalando el esfuerzo titánico de su corazón enfermo por compensar la pérdida. Pero nadie detuvo el proceso. La bolsa tenía que llenarse. Afuera, la tormenta arreciaba, ahogando cualquier grito, cualquier susurro de conciencia. El destino de dos mujeres se había cruzado en un quirófano de lujo. Una despertaba a la vida comprada, la otra se sumía en un sueño del que sería mucho más difícil despertar. Y el secreto de su enfermedad quedó guardado en un archivo digital encriptado, una verdad tóxica que comenzaría a supurar mucho antes de lo que Julián Thorne había calculado. Porque en el cuerpo humano, como en el crimen, nada permanece oculto para siempre. La sangre siempre habla. El zumbido de la centrífuga en el laboratorio adyacente era el único sonido que competía con el ritmo errático del monitor cardíaco de Clara. En esa sala estéril, bajo luces que no perdonaban imperfecciones, se estaba consumando un acto de vampirismo corporativo disfrazado de milagro médico. La aguja, un calibre grueso diseñado para maximizar el flujo, permanecía insertada en la vena cubital de la adolescente. El tubo de plástico transparente se había convertido en un río carmesí, transportando la esencia vital de una niña que se desvanecía hacia una bolsa de recolección etiquetada con códigos de barras y advertencias de riesgo biológico. El Dr. Harrison observaba el proceso con la mirada fija en el flujo, evitando deliberadamente el rostro de la donante. Sus manos, enguantadas en látex azul, realizaban ajustes mecánicos en el equipo, pero su mente estaba atrapada en la tormenta ética que acababa de desatarse. Sabía, con la certeza que dan 30 años de medicina, que lo que ocurría en esa habitación violaba el juramento hipocrático en su raíz más fundamental. Primero, no hacer daño. Pero allí estaba, drenando casi 1 litro de sangre de un cuerpo invadido por células cancerígenas, privando a un sistema inmunológico colapsado de los pocos soldados que le quedaban para pelear una guerra que la paciente ni siquiera sabía que estaba librando. Clara, por su parte, mantenía los ojos entreabiertos, luchando contra una pesadez que amenazaba con arrastrarla hacia la inconsciencia. Sentía un frío que nacía desde dentro, un gélido abrazo que subía por su brazo y se extendía hacia su pecho. En su inocencia, alimentada por la ignorancia de su propia condición y la manipulación de los hombres que la rodeaban, interpretaba ese frío como el precio del heroísmo. Pensaba en los billetes.
Pensaba en el techo de lámina que dejaría de gotear. No sabía que ese frío era la anemia aguda exacerbada, sus órganos protestando por la repentina falta de oxígeno. «Ya casi terminamos, Clara», dijo Harrison, su voz sonando metálica y distante a través de la mascarilla. «Lo estás haciendo muy bien. Eres muy valiente». La mentira flotó en el aire, densa y tóxica. No era valentía, era explotación. Al llenarse la segunda unidad, el monitor de signos vitales emitió una alarma de baja prioridad. La presión arterial de Clara había descendido a niveles peligrosos, 80/50. Su frecuencia cardíaca se disparó para compensar, un aleteo de pájaro asustado dentro de su caja torácica. «Está taquicárdica», murmuró una enfermera, una mujer joven que no conocía el diagnóstico de leucemia y que miraba a la niña con genuina preocupación. «Doctor, deberíamos detenernos y administrar fluidos salinos inmediatamente. Está al límite». «Cierre la vía», ordenó Harrison, no por piedad, sino porque ya tenían lo que Julian Thorne había exigido. La enfermera retiró la aguja y presionó una gasa sobre el punto de punción. La sangre de Clara, pobre en plaquetas debido a la enfermedad medular, tardó más de lo normal en coagular. Una pequeña mancha roja se expandió rápidamente por la gasa, un testimonio silencioso de su fragilidad hematológica. Harrison observó la mancha con un nudo en la garganta. Era un síntoma clásico, una bandera roja que cualquier estudiante de primer año habría reconocido. Pero él la ignoró. Colocó un vendaje compresivo y ordenó que cubrieran a la niña con mantas térmicas. Mientras Clara quedaba tiritando en la camilla, sumida en un estado de semiconciencia provocado por la hipovolemia, el preciado líquido fue transportado a la sala contigua. Allí, la escena era diametralmente opuesta. Un equipo de 3 especialistas esperaba las bolsas como si fueran reliquias sagradas. Julian Thorne estaba de pie junto a la cabecera de su esposa, sosteniendo su mano inerte. Su rostro, antes una máscara de terror controlado, ahora mostraba la determinación feroz de quien ha torcido el destino a su favor. El proceso de transfusión a Isabela comenzó de inmediato. La sangre de Clara, filtrada y procesada en tiempo récord para reducir la carga leucocitaria, eliminando la evidencia más obvia de la enfermedad de la donante, comenzó a gotear en el sistema de la esposa del millonario. Fue casi poético, en un sentido macabro. La medida que la bolsa se vaciaba, el monitor de Isabela comenzaba a estabilizarse. La presión subía, la saturación de oxígeno mejoraba. El color, un tenue tono rosado, regresaba a sus mejillas de porcelana. La vida de una se vertía en la otra, una transacción biológica donde la moneda de cambio era el tiempo de vida restante. En la sala de recuperación, Víctor, el jefe de seguridad, entró con el maletín. Clara intentó incorporarse, pero el mundo giró violentamente a su alrededor y tuvo que volver a recostarse. Víctor, un hombre cuya carrera se había construido sobre la intimidación y la logística de zonas de conflicto, se sintió extrañamente incómodo ante la fragilidad de la chica. Había visto morir a hombres fuertes, pero había algo profundamente perturbador en la destrucción sistemática de esa niña. «Toma», dijo Víctor, colocando el maletín sobre la mesita auxiliar y abriéndolo para revelar fajos de billetes de alta denominación. La cantidad era obscena para el contexto de Clara, pero insignificante para la contabilidad de Thorne. «Aquí está lo acordado, y un poco más, por las molestias». Clara miró el dinero con ojos vidriosos. No podía procesar la cifra. Era la salvación, era el futuro. Intentó sonreír, pero sus labios estaban secos y agrietados. «Gracias», susurró, con una voz que apenas era un hilo de aire. «¿Puedo irme a casa? Mi abuela se despertará pronto». «Te llevaremos», respondió Víctor. Luego sacó un documento de una carpeta de cuero. «Pero antes necesito que firmes esto. Es un acuerdo de confidencialidad estándar. Significa que no puedes hablar de esto con nadie, ni con tus vecinos, ni con tus amigos, y especialmente no con otros médicos». Clara frunció el ceño, confundida. Su mente nublada luchaba por entender. ¿Por qué no con médicos?
Víctor, entrenado para la mentira rápida, no vaciló. Porque lo que hicimos fue un procedimiento experimental de emergencia. Si vas a un hospital público y ven la marca en tu brazo, te harán preguntas, te retendrán, te investigarán. Podrían quitarte el dinero pensando que hiciste algo ilegal. Nosotros tenemos un médico privado que te llamará para ver cómo estás. Solo confía en nosotros. Si te sientes mal, es normal, es anemia. Toma jugo, come carne roja, descansa, se te pasará en unos días. El miedo a perder el dinero, a que la policía le quitara la oportunidad de salvar a su abuela, fue más fuerte que su instinto de conservación. Con mano temblorosa, Clara garabateó su firma en la línea punteada. En ese momento, firmó su propia sentencia de aislamiento. Al aceptar el silencio, se cerraba la puerta a cualquier diagnóstico externo que pudiera haber detectado la leucemia a tiempo para un tratamiento paliativo o incluso curativo. El viaje de regreso fue una pesadilla borrosa. La lluvia había cesado, dejando las calles de la ciudad brillando bajo las luces ámbar, como una piel enferma y sudorosa. La camioneta de lujo se deslizaba suavemente, pero cada bache, cada giro, enviaba oleadas de náuseas a través del cuerpo de Clara. Se acurrucó contra la ventana, viendo pasar los edificios de cristal que se transformaban gradualmente en bloques de cemento y luego en las estructuras precarias de su barrio. Cuando la dejaron frente a su puerta, el contraste térmico la golpeó. El aire de la madrugada era húmedo y pesado. Víctor la ayudó a bajar, entregándole el maletín con una urgencia que denotaba su deseo de huir de ese lugar, de lavarse las manos de la suciedad moral del asunto. «Recuerda», dijo Víctor, mirando a los ojos hundidos de la chica, «silencio absoluto. Disfruta tu vida, niña». El vehículo arrancó, salpicando barro sobre los zapatos desgastados de Clara, y desapareció en la oscuridad, regresando al mundo de la luz y el poder. Clara se quedó sola, abrazada al maletín, sintiendo que sus piernas eran de plomo. Entró a su casa arrastrando los pies. El interior olía a humedad y a la sopa rancia de la noche anterior. Fue directamente a la habitación de su abuela, escondió el dinero bajo las tablas sueltas del suelo, en el único lugar seguro que conocía. Luego colapsó en su propia cama. No se quitó la ropa, ni siquiera los zapatos. El agotamiento era absoluto, una oscuridad sin sueños que la trabó por completo. A la mañana siguiente, el sol se filtró por las rendijas del techo de lámina, hiriendo los ojos de Clara. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Sus huesos dolían con una intensidad profunda, un dolor sordo y punzante en la médula, como si su propio esqueleto estuviera tratando de expandirse o romperse desde adentro. Al mirarse en el pequeño espejo roto colgado en la pared, vio a una extraña. Su piel tenía un tinte grisáceo, ceroso. Debajo de sus ojos, las ojeras eran profundos cráteres violáceos. Y en sus encías, al intentar cepillarse los dientes, notó un sangrado profuso que no se detenía. Su abuela, doña Marta, una mujer cuya ceguera parcial había agudizado sus otros sentidos, notó el cambio de inmediato. Escuchó la respiración laboriosa de su nieta, olió el aroma metálico de la sangre en el baño, sintió la debilidad en los pasos de Clara. «¿Qué te pasa, muchacha?», preguntó la anciana, extendiendo una mano nudosa para tocar la frente de Clara. La piel ardía. Una fiebre repentina, oportunista, se había instalado en el cuerpo indefenso de la joven. «Estás hirviendo». «Estoy bien, abuela», mintió Clara, aferrándose a la narrativa que le habían vendido los hombres del traje. «Trabajé turno extra». «Me pagaron bien, muy bien. Tenemos para tus medicinas, para comida, para todo. Solo estoy cansada. Necesito dormir un poco más». Pero el sueño no trajo alivio. Los días siguientes se convirtieron en una espiral descendente.
Mientras en el ático del rascacielos Isabella Thorne daba sus primeros pasos por la habitación, sonrojada y maravillada por su milagrosa recuperación, alabando la destreza del Dr. Harrison y la devoción de su esposo, Clara se marchitaba. El dinero del maletín comenzó a gastarse, no en lujos, sino en paliativos inútiles. Compraron carne, compraron vitaminas, compraron hierro, siguiendo las instrucciones de Víctor. Pero el cuerpo de Clara no necesitaba hierro, necesitaba quimioterapia, necesitaba un trasplante de médula, necesitaba la verdad. La anemia que le habían prometido que pasaría en unos días se transformó en una agonía constante. Aparecieron moretones espontáneos en sus piernas y torso, mapas oscuros de hemorragias subcutáneas. Cualquier pequeño golpe resultaba en un hematoma masivo. La fatiga se volvió paralizante. Caminar de la cama al baño era una maratón que la dejaba jadeando por aire. El sistema de Clara, ya comprometido por la leucemia mieloide aguda, había recibido un golpe mortal con la extracción masiva de sangre. La donación había acelerado la progresión de la enfermedad de manera exponencial. La médula ósea, obligada a trabajar a marchas forzadas para reponer los glóbulos rojos perdidos, comenzó a producir blastos, células cancerígenas inmaduras, a un ritmo frenético, inundando su torrente sanguíneo y desplazando a las pocas células sanas que quedaban. El equilibrio precario que su cuerpo había mantenido durante meses se había roto irreversiblemente. 2 semanas después de la donación, Clara tosió sobre un pañuelo y lo retiró empapado en sangre. Doña Marta, desesperada, sugirió ir al centro de salud del barrio. ¡No!, gritó Clara con una fuerza que no sabía que le quedaba, recordando la advertencia de Víctor y el miedo a perder el dinero que garantizaba la supervivencia de su abuela. «No podemos ir. Ellos dijeron que no fuera. Me quitarán el dinero, abuela. Dirán que lo robé. Estoy bien, solo es una gripe fuerte». La manipulación psicológica de Thorne había sido tan efectiva como su equipo médico. Había convertido a la víctima en la guardiana de su propio secreto mortal. Clara sufría en silencio, convencida de que su dolor era el precio justo por la seguridad financiera de su familia. No entendía que el trato no había sido sangre por dinero, sino vida por dinero. Mientras tanto, en las oficinas corporativas de Thorne Pharmaceutics, el Dr. Harrison revisaba los informes de seguimiento de Isabella. Los marcadores tumorales de la esposa del millonario eran inexistentes. Su recuento sanguíneo era perfecto. Pero en la pantalla de su computadora privada, Harrison tenía abierta otra ventana. Era el archivo robado de la base de datos pública, el registro de Clara. Lo miraba obsesivamente, atormentado por la culpa, pero paralizado por la cobardía y el soborno millonario que había aparecido en su cuenta en las Islas Caimán esa misma mañana. Sabía exactamente lo que le estaba pasando a la niña. Podía visualizar la proliferación de blastos, la falla multiorgánica inminente. Harrison tomó el teléfono varias veces con la intención de llamar, de enviar una ambulancia anónima, de hacer algo. Pero cada vez la imagen de Julian Thorne y su poder absoluto lo detenía. El millonario había dejado claro que Clara era un daño colateral aceptable, un consumible en la gran maquinaria de su existencia. A 30 kilómetros de distancia, en la oscuridad de la noche, Clara yacía despierta, sintiendo cómo su corazón latía de forma irregular, saltándose latidos, luchando contra un fluido que se volvía cada vez más espeso y tóxico. Miró hacia el techo de lámina, escuchando el viento, y por primera vez sintió el terror puro y cristalino de la muerte. No la muerte abstracta de la vejez, sino la presencia física de un final inminente. Se preguntó si el millonario cuya esposa había salvado estaría pensando en ella. Se preguntó si su sangre, esa sangre rara y especial, estaría corriendo felizmente por las venas de otra persona mientras ella se vaciaba por dentro. Nadie le dijo que le quedaban 6 meses.
Pero en la soledad de su habitación, con el sabor a cobre en la boca y los huesos ardiendo como brasas, Clara empezó a sospechar que 6 meses era una estimación demasiado optimista. El reloj de arena se había roto y los granos caían en un torrente imparable. Y lo peor de todo no era el dolor, ni el miedo, era la soledad absoluta de morir por una mentira, mientras el mundo seguía girando, indiferente, comprado y pagado por hombres como Julián Torne. El zumbido de la centrífuga en el laboratorio adyacente era el único sonido que competía con el ritmo errático del monitor cardíaco de Clara. En esa sala estéril, bajo luces de tungsteno que no perdonaban imperfecciones ni revelaban moralidad, se estaba consumando un acto de vampirismo corporativo disfrazado de procedimiento médico de emergencia. La aguja, un calibre 16, inusualmente grueso, diseñado para maximizar el flujo y reducir el tiempo de exposición, permanecía insertada profundamente en la vena cubital de la adolescente. El tubo de plástico transparente se había convertido en un río carmesí, transportando la esencia vital de una niña que se desvanecía hacia una bolsa de recolección etiquetada fríamente con códigos de barras y advertencias de riesgo biológico. El Dr. Harrison observaba el proceso con la mirada fija en el flujo, evitando deliberadamente el rostro de la donante. Sus manos, enguantadas en látex azul, realizaban ajustes mecánicos en el equipo de flujo, pero su mente estaba atrapada en la tormenta ética que acababa de desatarse y que él había decidido ignorar. Sabía, con la certeza absoluta que otorgan 30 años de medicina interna y hematología, que lo que ocurría en esa habitación violaba el juramento hipocrático en su raíz más fundamental, primum non nocere. Primero, no hacer daño. Pero allí estaba, drenando casi 1 litro de sangre de un cuerpo invadido por células cancerígenas, privando a un sistema inmunológico colapsado de los pocos soldados que le quedaban para pelear una guerra que la paciente ni siquiera sabía que estaba librando. Clara, por su parte, mantenía los ojos entreabiertos, luchando contra una pesadez de plomo que amenazaba con arrastrarla hacia la inconsciencia definitiva. Sentía un frío que nacía desde la médula, un gélido abrazo que subía por su brazo izquierdo y se extendía como veneno hacia su pecho. En su inocencia, alimentada por la ignorancia de su propia condición y la manipulación experta de los hombres poderosos que la rodeaban, interpretaba ese frío como el precio necesario del heroísmo. Pensaba en los billetes, pensaba en el techo de lámina que dejaría de gotear sobre la cama de su abuela. No sabía que ese frío era la hipoxia tisular, la anemia aguda exacerbada gritando en silencio, sus órganos vitales protestando por la repentina falta de oxígeno. «Ya casi terminamos, Clara», dijo Harrison, su voz sonando metálica, distorsionada y distante a través de la mascarilla quirúrgica. «Lo estás haciendo muy bien, eres muy valiente». La mentira flotó en el aire esterilizado, densa y tóxica. No era valentía lo que ocurría allí, era explotación biológica. Al llenarse la segunda unidad, el monitor de signos vitales emitió una alarma de baja prioridad, un pitido amarillo que parpadeaba con insistencia. La presión arterial de Clara había descendido a niveles peligrosos, 80/50. Su frecuencia cardíaca se disparó a 120 latidos por minuto para compensar la pérdida de volumen, un aleteo de pájaro asustado dentro de su caja torácica que intentaba desesperadamente mantener la perfusión cerebral. «Está taquicárdica», murmuró la enfermera asistente, una mujer joven contratada específicamente por su discreción, que no conocía el diagnóstico de leucemia y que miraba a la niña con genuina preocupación profesional. «Doctor, deberíamos detenernos y administrar fluidos salinos y coloides inmediatamente. Está al límite del shock hipovolémico». «Cierre la vía», ordenó Harrison, no por piedad, sino porque el cálculo de volumen indicaba que ya tenían lo que Julián Torne había exigido para salvar a su esposa. La enfermera retiró la aguja y presionó una gasa estéril sobre el punto de punción. La sangre de Clara, pobre en plaquetas funcionales debido a la infiltración de la médula ósea por la enfermedad, tardó más de lo normal en coagular.
Una pequeña mancha roja se expandió rápidamente por la gasa blanca, un testimonio silencioso de su fragilidad hematológica. Harrison observó la mancha con un nudo en la garganta. Era un síntoma clásico, una bandera roja de trombocitopenia que cualquier estudiante de medicina de primer año habría reconocido como señal de alarma. Pero él la ignoró, colocó un vendaje compresivo fuerte y ordenó que cubrieran a la niña con mantas térmicas para controlar los temblores. Mientras Clara quedaba tiritando en la camilla, sumida en un estado de semiconciencia provocado por la hipovolemia, el preciado líquido fue transportado a la sala contigua a través de una esclusa de transferencia. Allí, la escena era diametralmente opuesta, un espejo invertido de la realidad. Un equipo de 3 especialistas esperaba las bolsas de sangre como si fueran reliquias sagradas recién recuperadas. Julian Thorne estaba de pie junto a la cabecera de su esposa, sosteniendo su mano inerte con una intensidad posesiva. Su rostro, antes una máscara de terror controlado, ahora mostraba la determinación feroz de quien ha torcido el destino a su favor mediante el poder del dinero. El proceso de transfusión a Isabella Thorne comenzó de inmediato. La sangre de Clara, filtrada y procesada en tiempo récord por una máquina de última generación para reducir la carga leucocitaria, eliminando así la evidencia más obvia de la enfermedad de la donante antes de que entrara en el cuerpo de la receptora, comenzó a gotear en el sistema de la esposa del millonario. Fue casi poético, en un sentido macabro y perturbador. A medida que la bolsa colgada en el portazuero se vaciaba, el monitor de Isabella comenzaba a estabilizarse. La presión subía, la saturación de oxígeno mejoraba. El color, un tenue tono rosado, regresaba a sus mejillas de porcelana, desplazando la palidez cadavérica. La vida de una mujer joven y pobre se vertía literalmente en la otra, una transacción biológica donde la moneda de cambio era el tiempo de vida restante. En la sala de recuperación, lejos de los monitores de alta tecnología y la atención médica de primer nivel, Víctor, el jefe de seguridad de Thorne, entró con el maletín. Clara intentó incorporarse al verlo, pero el mundo giró lentamente a su alrededor. Las luces se estiraron en líneas borrosas y tuvo que volver a recostarse sobre la almohada de papel crujiente. Víctor, un hombre cuya carrera se había construido sobre la intimidación física y la logística de zonas de conflicto, se sintió extrañamente incómodo ante la fragilidad extrema de la chica. Había visto morir a hombres fuertes, pero había algo profundamente perturbador, casi sacrílego, en la destrucción sistemática de esa niña. «Toma», dijo Víctor, colocando el maletín de cuero negro sobre la mesita auxiliar y abriéndolo, para revelar fajos de billetes de alta denominación, perfectamente alineados. La cantidad era obscena para el contexto socioeconómico de Clara, una fortuna que jamás había imaginado. Pero insignificante, apenas un error de redondeo para la contabilidad de Thorne Enterprises. Aquí está lo acordado, y un poco más, por las molestias y la rapidez. Clara miró el dinero con ojos vidriosos, incapaz de enfocar correctamente. No podía procesar la cifra matemática, solo lo que representaba. Era la salvación, era el futuro. Intentó sonreír, una mueca débil, pero sus labios estaban secos y agrietados por la deshidratación. «Gracias», susurró, con una voz que apenas era un hilo de aire que raspaba su garganta. «¿Puedo irme a casa? Mi abuela». «Se despertará pronto y se asustará si no estoy». «Te llevaremos ahora mismo», respondió Víctor, cerrando el maletín. Luego sacó un documento de una carpeta de cuero delgada. «Pero antes necesito que firmes esto. Es un acuerdo de confidencialidad estándar. Es un trámite necesario para proteger la privacidad de la familia Thorne». Clara frunció el ceño, confundida. Su mente nublada luchaba por entender los términos legales. ¿Qué significa? Víctor, entrenado para la mentira rápida y efectiva, no vaciló. Su tono adoptó una falsa paternalidad. Significa que no puedes hablar de esto con nadie.
ni con tus vecinos, ni con tus amigos, y especialmente, y esto es muy importante, Clara, no puedes hablarlo con otros médicos o enfermeras. ¿Por qué no con médicos?, preguntó ella, una alarma instintiva sonando en algún lugar profundo de su cerebro adormecido. Porque lo que hicimos fue un procedimiento experimental de emergencia, no autorizado por la burocracia del hospital público, mintió Víctor con fluidez. Si vas a un hospital público y ven la marca en tu brazo, te harán preguntas, te retendrán, te investigarán. Podrían confiscar el dinero pensando que hiciste algo ilegal, como vender órganos. Nosotros tenemos un médico privado que te llamará para ver cómo estás. Solo confía en nosotros. Si te sientes mal, es normal. Es anemia por la donación. Toma jugo, come carne roja, descansa mucho. Se te pasará en unos días. No vayas a otro doctor o perderás el dinero. El miedo a perder el dinero, a que la policía corrupta le quitara la única oportunidad de salvar a su abuela de la miseria, fue más fuerte que su instinto de conservación biológica. Con mano temblorosa, Clara tomó el bolígrafo y garabateó su firma en la línea punteada. En ese preciso momento, firmó su propia sentencia de aislamiento. Al aceptar el silencio, se cerraba la puerta a cualquier diagnóstico externo que pudiera haber detectado la leucemia a tiempo para un tratamiento paliativo o incluso milagrosamente curativo. El viaje de regreso fue una pesadilla borrosa y nauseabunda. La tormenta exterior había cesado, dejando las calles de la ciudad brillando bajo las luces de sodio color ámbar, como una piel enferma y sudorosa. La camioneta de lujo, con sus vidrios blindados y suspensión neumática, se deslizaba suavemente. Pero para Clara, cada bache imperceptible, cada giro suave, enviaba oleadas de vértigo y náuseas a través de su cuerpo. Se acurrucó contra la ventana fría, viendo pasar los edificios de cristal del distrito financiero que se transformaban gradualmente en bloques de cemento gris y luego en las estructuras precarias, hechas de ladrillo expuesto y lámina, de su barrio en la periferia. Cuando la dejaron frente a su puerta, en un callejón donde el alumbrado público parpadeaba, el contraste térmico la golpeó como un mazo físico. El aire de la madrugada era húmedo, pesado y olía a basura mojada. Víctor la ayudó a bajar, entregándole el maletín con una urgencia que denotaba su deseo visceral de huir de ese lugar, de lavarse las manos de la suciedad moral del asunto y volver a su mundo ordenado. «Recuerda», dijo Víctor, mirando por última vez a los ojos hundidos y oscuros de la chica, «silencio absoluto. Disfruta tu vida, niña. Tienes con qué hacerlo ahora». El vehículo arrancó, sus neumáticos anchos salpicando barro negro sobre los zapatos de tela desgastados de Clara, y desapareció en la oscuridad, regresando al mundo de la luz y el poder. Clara se quedó sola, abrazada al maletín como si fuera un salvavidas en medio del océano, sintiendo que sus piernas eran de plomo fundido. Entró a su casa arrastrando los pies, cada paso un esfuerzo titánico. El interior estaba en silencio. Fue directamente a la habitación de su abuela, levantó con dificultad las tablas sueltas del suelo bajo su propia cama y escondió el dinero. Era el único lugar seguro que conocía. Luego, colapsó sobre el colchón delgado. No tuvo fuerzas para quitarse la ropa, ni siquiera los zapatos sucios de barro. El agotamiento era absoluto. Una oscuridad sin sueños que la tragó por completo, no como un descanso reparador, sino como un coma breve. A la mañana siguiente, el sol se filtró cruelmente por las rendijas del techo, hiriendo los ojos de Clara al abrirlos. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió a las órdenes de su cerebro. Sus huesos dolían con una intensidad profunda y desconocida, un dolor sordo y punzante en el centro de los fémures y la columna, como si su propio esqueleto estuviera tratando de expandirse o romperse desde adentro. Al mirarse en el pequeño espejo roto colgado en la pared del baño, vio el reflejo de una extraña. Su piel tenía un tinte grisáceo, ceroso, casi translúcido. Debajo de sus ojos, las ojeras eran profundos cráteres violáceos que no estaban allí el día anterior.
Y en sus encías, al intentar cepillarse los dientes, notó un sangrado profuso que llenó su boca de sabor a cobre y que no se detenía con el enjuague. Su abuela, doña Marta, una mujer cuya ceguera parcial debido a las cataratas no tratadas había agudizado sus otros sentidos hasta niveles casi sobrenaturales, notó el cambio de inmediato. Escuchó la respiración laboriosa y sibilante de su nieta, olió el aroma metálico distintivo de la sangre en el baño, sintió la debilidad trémula en los pasos de Clara sobre la madera vieja. «¿Qué te pasa, muchacha?», preguntó la anciana, extendiendo una mano nudosa y callosa para tocar la frente de Clara. La piel ardía. Una fiebre repentina y oportunista se había instalado en el cuerpo indefenso de la joven. «Estás hirviendo, tienes fiebre mala». «Estoy bien, abuela», mintió Clara, aferrándose desesperadamente a la narrativa que le habían vendido los hombres del traje, protegiendo el secreto del dinero. «Trabajé un turno extra muy largo. Me pagaron bien, muy bien. Tenemos para tus medicinas, para comida, para todo lo que necesitamos. Solo estoy cansada. Necesito dormir un poco más. Es solo cansancio». Pero el sueño no trajo alivio. Los días siguientes se convirtieron en una espiral descendente vertiginosa. Mientras en el ático del rascacielos Isabella Thorne daba sus primeros pasos por la habitación, sonrojada y maravillada por su milagrosa recuperación, alabando la destreza del Dr. Harrison y la devoción inquebrantable de su esposo, Clara se marchitaba a una velocidad aterradora. El dinero del maletín comenzó a gastarse, no en los lujos prometidos, sino en paliativos inútiles de farmacia. Compraron carne de primera, compraron vitaminas importadas, compraron suplementos de hierro, siguiendo al pie de la letra las instrucciones simplistas de Víctor. Pero el cuerpo de Clara no necesitaba hierro, necesitaba quimioterapia de inducción agresiva, necesitaba la verdad. La anemia que le habían prometido que pasaría en unos días se transformó en una agonía constante. Aparecieron moretones espontáneos, grandes equimosis de color púrpura y negro en sus piernas y torso, mapas oscuros de hemorragias subcutáneas que surgían sin golpe alguno. Cualquier roce resultaba en un hematoma masivo. La fatiga se volvió paralizante. Caminar de la cama al baño era una maratón que la dejaba jadeando por aire, con el corazón golpeando contra sus costillas como si quisiera escapar. El sistema biológico de Clara, ya comprometido por la leucemia mieloide aguda no diagnosticada, había recibido un golpe mortal con la extracción masiva de sangre. La donación había actuado como un catalizador, acelerando la progresión de la enfermedad de manera exponencial. La médula ósea, obligada a trabajar a marchas forzadas para reponer los glóbulos rojos perdidos por la extracción, comenzó a producir blastos, células cancerígenas inmaduras y disfuncionales a un ritmo frenético, inundando su torrente sanguíneo y desplazando a las pocas células sanas que quedaban. El equilibrio precario que su cuerpo había logrado mantener durante meses se había roto irreversiblemente esa noche en el laboratorio. 2 semanas después de la donación, Clara tosió sobre un pañuelo y lo retiró empapado en sangre roja brillante. Doña Marta, al escuchar el sonido húmedo y desgarrador de la tos, entró en pánico y sugirió ir al centro de salud del barrio, un lugar abarrotado y con pocos recursos, pero con médicos que habrían visto los síntomas. «¡No!», gritó Clara con una fuerza que no sabía que le quedaba, el pánico brillando en sus ojos febriles, recordando la amenaza implícita de Víctor sobre la investigación y el robo del dinero. «No podemos ir, abuela. Ellos dijeron que no fuera. Me quitarán el dinero. Dirán que lo robé. Dirán que hice cosas malas». «Estoy bien. Solo es una gripe fuerte que se complicó». La manipulación psicológica de Thorne había sido tan efectiva y letal como su equipo médico. Había convertido a la víctima en la guardiana carcelera de su propio secreto mortal. Clara sufría en silencio, convencida en su lógica adolescente y desesperada de que su dolor físico era el precio justo y necesario por la seguridad financiera de su familia.
No entendía que el trato no había sido sangre por dinero, sino vida por dinero. Mientras tanto, en las oficinas corporativas de Thorne Pharmaceutics, el Dr. Harrison revisaba los informes de seguimiento de Isabella. Los marcadores tumorales de la esposa del millonario eran inexistentes. Su recuento sanguíneo era perfecto, una recuperación del libro de texto. Pero en la pantalla secundaria de su computadora privada, encriptada y oculta, Harrison tenía abierta otra ventana. Era el archivo robado de la base de datos pública, el registro médico incompleto de Clara. Lo miraba obsesivamente, atormentado por la culpa, pero paralizado por la cobardía y el soborno millonario que había aparecido en su cuenta offshore en las Islas Caimán esa misma mañana. Sabía exactamente, a nivel celular, lo que le estaba pasando a la niña. Podía visualizar la proliferación de blastos, la falla multiorgánica inminente, la sepsis que acechaba. Harrison tomó el teléfono encriptado varias veces con la intención de llamar, de enviar una ambulancia anónima, de hacer algo para mitigar el desastre. Pero cada vez, la imagen de Julian Thorne y su poder absoluto, capaz de destruir carreras y vidas con una llamada, lo detenía. El millonario había dejado claro, con una frialdad sociópata, que Clara era un daño colateral aceptable, un consumible en la gran maquinaria de su existencia. A 30 kilómetros de distancia, en la oscuridad de la noche rota por los perros callejeros, Clara yacía despierta, sintiendo cómo su corazón latía de forma irregular, saltándose latidos, luchando contra una sangre que se volvía cada vez más espesa y tóxica. Miró hacia las manchas de humedad en el techo, escuchando el viento, y por primera vez sintió el terror puro y cristalino de la muerte. No la muerte abstracta de la vejez, sino la presencia física, pesada y fría de un final inminente que se sentaba sobre su pecho. Se preguntó si el millonario cuya esposa había salvado estaría pensando en ella. Se preguntó si su sangre, esa sangre rara y especial, estaría corriendo felizmente por las venas de otra persona, mientras ella se vaciaba por dentro. Nadie le dijo que le quedaban 6 meses. Pero en la soledad absoluta de su habitación, con el sabor a óxido en la boca y los huesos ardiendo como brasas vivas, Clara empezó a sospechar que 6 meses era una estimación demasiado optimista. El reloj de arena se había roto, y los granos caían en un torrente imparable. Y lo peor de todo no era el dolor físico ni el miedo a lo desconocido, era la soledad abismal de morir por una mentira, mientras el mundo seguía girando, indiferente, comprado y pagado por hombres como Julian Thorne. La degradación biológica de Clara no siguió una curva descendente suave. Fue un colapso vertical, una implosión estructural de su organismo que desafiaba incluso las predicciones más pesimistas. Lo que el Dr. Harrison había calculado fríamente como un deterioro de 6 meses se comprimió en una cuestión de semanas, acelerado por la extracción brutal de aquel litro de sangre vital. Al retirar ese volumen, el cuerpo de la niña, en un intento desesperado y suicida por sobrevivir, obligó a su médula ósea a trabajar al máximo rendimiento. Pero esa médula estaba corrupta, invadida por el cáncer, y en lugar de producir células sanas para reponer la pérdida, escupió al torrente sanguíneo millones de blastos inmaduros, células malignas que no transportaban oxígeno ni combatían infecciones, sino que simplemente ocupaban espacio y consumían los últimos recursos de energía de su anfitriona. Fue como echar gasolina a un incendio forestal. La donación no solo la debilitó, sino que detonó la fase terminal de su leucemia. En la penumbra de su habitación, donde el aire estaba viciado por el olor a enfermedad y humedad, Clara ya no podía levantarse. La promesa de Víctor, aquella mentira corporativa de que solo necesitaba carne roja y descanso, se había desmoronado ante la realidad empírica del dolor. Sus encías se habían convertido en un tejido esponjoso y sangrante que tenía sus dientes de rojo perpetuo. Pequeños puntos rojos,
petequías, brotaron en sus brazos y piernas como un sarpullido maldito, la señal inconfundible de que sus plaquetas habían desaparecido casi por completo. Cualquier presión, incluso el peso de la sábana, provocaba hematomas profundos. Pero lo más aterrador no eran las marcas en la piel, sino lo que ocurría en su mente. La hipoxia crónica, la falta de oxígeno en el cerebro debido a una anemia severa y galopante, comenzó a provocarle alucinaciones. Veía sombras alargadas en las esquinas, figuras que se parecían a los hombres del traje, viniendo a reclamar el resto de su sangre. Mientras Clara se disolvía en el delirio, al otro lado de la ciudad, en el epicentro del lujo y la impunidad, se celebraba un milagro médico. La residencia de los Thorne estaba iluminada como un faro de triunfo. Isabella Thorne, vestida con seda que costaba más que la casa entera de Clara, bajaba las escaleras principales con una vitalidad renovada. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban y su risa resonaba en el salón de mármol. Los invitados, la élite financiera y social de la ciudad, aplaudían la recuperación milagrosa y la tenacidad de Julian Thorne para encontrar los mejores tratamientos experimentales en Europa. Nadie sabía que el tratamiento experimental no venía de Suiza, sino de un barrio marginal a 30 kilómetros de distancia, y que el envase de ese remedio estaba muriendo en ese preciso instante. Julian Thorne observaba a su esposa con satisfacción propietaria. Para él, la ecuación estaba resuelta. El problema había sido identificado, el recurso necesario había sido localizado y adquirido, y el resultado había sido exitoso. Clara no era una persona en su contabilidad mental, era un activo depreciado, un consumible que había cumplido su función. Sin embargo, en la periferia de esa celebración, el Dr. Harrison bebía whisky con una urgencia que delataba su estado interno. Cada vez que miraba a Isabella, no veía a la mujer hermosa y recuperada. Veía los glóbulos rojos de una niña condenada circulando bajo esa piel perfecta. Harrison sabía lo que estaba pasando, conocía la fisiología. Sabía que al drenar a una paciente con leucemia mieloide aguda no diagnosticada, la había condenado a una muerte rápida y atroz, llena de dolor óseo y hemorragias internas. El cheque en su bolsillo pesaba como una piedra de molino, pero el miedo a Thorne pesaba aún más. El silencio era su única opción, o eso se decía a sí mismo para poder dormir por las noches. Pero el silencio tiene un límite cuando se enfrenta al instinto maternal, o en este caso, al instinto de una abuela. Doña Marta, sentada junto a la cama de Clara, observaba cómo la vida se escapaba de su nieta con cada respiración estertoria. El dinero, esos fajos de billetes que Clara había guardado con tanto celo bajo las tablas del suelo, ahora le parecían papel sucio, maldito. Habían comprado comida cara, habían comprado ventiladores, habían comprado todo lo que la pobreza les había negado durante años, pero la niña no mejoraba, al contrario, se estaba apagando. Esa noche, el punto de quiebre llegó con un sonido húmedo y aterrador. Clara se incorporó violentamente, sus ojos desorbitados por el pánico, y vomitó una cantidad masiva de sangre oscura sobre las sábanas nuevas. No era un poco de sangre, era una hemorragia digestiva alta, una consecuencia directa de la falla plaquetaria. El olor metálico llenó la habitación instantáneamente. Clara cayó hacia atrás, pálida como la cera, sus labios azules, su pecho apenas moviéndose. «¡No, no, mi niña!», gritó doña Marta, olvidando las advertencias, olvidando el contrato, olvidando el miedo a los hombres poderosos. El miedo a perder a Clara superó al miedo a la pobreza o a la cárcel. La anciana salió a la calle gritando pidiendo ayuda. Los vecinos, acostumbrados a ignorar los dramas ajenos como mecanismo de supervivencia, no pudieron ignorar la desesperación en la voz de esa mujer. Un vecino con un viejo taxi destartalado se ofreció a llevarlas.
Cargaron el cuerpo inerte de Clara, envuelto en las sábanas ensangrentadas, y la metieron en el asiento trasero. «¿A dónde vamos, doña Marta?», preguntó el vecino, mirando por el retrovisor el rostro cadavérico de la chica. «Al hospital, al grande, al público», ordenó ella, llorando y sosteniendo la mano fría de su nieta. «Que se vaya al diablo el dinero, se me muere». El viaje fue una carrera contra la muerte a través de avenidas iluminadas y calles llenas de baches. Clara estaba inconsciente, su pulso filiforme, casi imperceptible. En su mente fracturada ya no había dolor, solo una oscuridad fría y un zumbido constante. La barrera del secreto, ese muro de contención construido por abogados y matones, estaba a punto de chocar contra la realidad brutal de la medicina de urgencias. Al llegar al Hospital General, un edificio masivo de hormigón gris saturado de pacientes y falto de presupuesto, la escena fue caótica. Clara fue ingresada en una camilla rodante, con enfermeras gritando códigos y órdenes. Doña Marta corría al lado, aferrada a la mano de su nieta, hasta que las puertas batientes de la zona de reanimación se cerraron en su cara, dejándola sola en una sala de espera llena de gente enferma, bajo luces fluorescentes que parpadeaban. Dentro del box de reanimación, el doctor Andrés Méndez, un residente de tercer año, con ojeras profundas y una vocación inquebrantable, tomó el mando. Méndez había visto de todo en esa sala de emergencias: disparos, sobredosis, accidentes industriales. Pero cuando cortaron la ropa de Clara y vieron el estado de su cuerpo, se detuvo un segundo perplejo. «No hay presión palpable, frecuencia cardíaca 140, está en shock hipovolémico severo», informó la enfermera mientras intentaba canalizar una vía periférica, tarea casi imposible en las venas colapsadas de la chica. «Pásenle cristaloides a chorro y pidan sangre O negativo de emergencia. Necesito una analítica completa, tiempos de coagulación y gases arteriales, ya», ordenó Méndez, mientras palpaba el abdomen de Clara. Estaba distendido. El vaso y el hígado estaban enormes, palpables muy por debajo del reborde costal. Hepatoesplenomegalia masiva. Méndez frunció el ceño. Esto no cuadraba con una simple hemorragia o un trauma. Miró los brazos de la chica buscando marcas de agujas, pensando en el uso de drogas intravenosas, una causa común de colapso en jóvenes de esa zona. Y entonces lo vio. En la fosa antecubital del brazo izquierdo había una marca. Pero no era la marca típica de un adicto, llena de cicatrices y venas esclerosadas por el abuso crónico. Era una única punción, limpia, pero grande, demasiado grande. La cicatriz era reciente, de hace un par de semanas, y el hematoma circundante indicaba que se había usado una aguja de calibre grueso, del tipo que se usa para donaciones o diálisis, no para inyectarse heroína. «Doctor, muere esto», dijo la enfermera, señalando el monitor. Clara estaba entrando en paro respiratorio. «¡Intubación!», gritó Méndez. Mientras procedían con la maniobra, llegaron los primeros resultados del laboratorio portátil. El residente tomó el papel térmico que escupía la máquina y sintió que se le helaba la sangre. 2 gramos por decilitro, plaquetas 5.000, leucocitos 120.000, con presencia de 80% de blastos. «Dios mío», murmuró Méndez, «no es una adicta, tiene leucemia». Una leucemia mieloide aguda fulminante. El equipo se quedó en silencio un segundo, procesando la información. Una chica de 17 años, desconocida en el sistema, llegando con una leucemia terminal no tratada y signos de shock hipovolémico previo. «Doctor, si tiene leucemia, ¿por qué tiene esa marca de punción de gran calibre en el brazo?», preguntó la enfermera, vocalizando la duda que Méndez ya tenía en la cabeza. «Parece una extracción». Méndez miró la marca de nuevo. Su cerebro médico intentaba conectar los puntos. Una paciente con leucemia severa no produce sangre sana. Su médula está llena de cáncer. Nadie en su sano juicio le extraería sangre a esta chica. Sería un asesinato. Sería drenarle la poca vida que le queda. Y sin embargo, la evidencia física estaba ahí. Una venopunción profesional, reciente, seguida de un deterioro catastrófico.
Estabilícenla como puedan. Necesita transfusiones masivas y antibióticos de amplio espectro. Está séptica y vacía, ordenó Méndez con una voz sombría. Y llamen a trabajo social y a la policía. Aquí ha pasado algo muy grave. Alguien le hizo esto. Mientras el equipo médico luchaba por mantener el corazón de Clara latiendo, afuera, en la sala de espera, doña Marta era abordada por una trabajadora social. La anciana, rota por el dolor y la culpa, comenzó a hablar. No entendía los términos médicos, pero entendía que había cometido un error. Habló de los hombres del traje, habló de la camioneta negra, habló del dinero escondido bajo el piso, y habló de la promesa de que su sangre era especial y salvaría a una señora rica. La trabajadora social escuchaba con creciente horror. Lo que la anciana describía sonaba a tráfico de órganos, o en este caso, tráfico de fluidos biológicos, con una negligencia criminal absoluta. Anotó cada palabra, cada detalle sobre el señor Víctor y el médico que no dio su nombre. En el box de reanimación, Clara abrió los ojos por un instante antes de que el sedante para la intubación hiciera efecto. Por un segundo, la niebla se despejó. Vio las luces blancas, vio el rostro preocupado del doctor Méndez, tan diferente a la frialdad metálica de Harrison. Sintió dolor, un dolor agudo y real, que paradójicamente le confirmó que seguía viva. Quiso hablar, quiso decirles que no la dejaran morir, que devolviera el dinero, que solo quería estar con su abuela viendo la lluvia. Pero el tubo pasó por sus cuerdas vocales y el mundo se volvió negro de nuevo. Méndez salió del box minutos después, quitándose los guantes manchados de sangre. Se encontró con la trabajadora social en el pasillo. «¿Qué tenemos?», preguntó él. «Es peor de lo que pensabas, Andrés», dijo ella en voz baja, mirando a su alrededor. «La abuela dice que le pagaron mucho dinero. Dice que vinieron a buscarla porque tenía sangre rara. Se la llevaron en una camioneta de lujo, le sacaron sangre en un laboratorio privado y la devolvieron con un maletín de billetes. Le dijeron que no fuera al médico». Méndez sintió una oleada de náuseas. Miró hacia la puerta donde Clara yacía conectada a un ventilador mecánico, su cuerpo menudo, invadido por tubos y catéteres. «Le sacaron sangre», repitió Méndez, incrédulo. «Tiene leucemia, Elena. Su sangre está llena de cáncer. Si se la dieron a alguien, ese alguien acaba de recibir una transfusión de células malignas. Y a ella básicamente la ejecutaron al quitarle el volumen sanguíneo que la mantenía estable». «¿Quién haría algo así?», preguntó la trabajadora social. «Alguien con mucho dinero y ninguna ética», respondió Méndez, su mandíbula tensa por la ira. «Y alguien con acceso a registros médicos para saber que ella era compatible, pero que ignoró o no verificó que estaba enferma. O peor, lo sabían y no les importó». En ese momento, el sistema informático del hospital, conectado a la Red Nacional de Salud, lanzó una alerta silenciosa al ingresar los datos de Clara y su tipo de sangre extremadamente raro, HO, o sangre Bombay, una rareza genética de 1 en 1.000.000. La alerta no solo parpadeó en la pantalla de la enfermera de admisión. Debido a los protocolos de seguridad implementados por Thorne Enterprises para monitorear cualquier aparición de este tipo de sangre, una notificación encriptada viajó a través de la red digital, saliendo del servidor del hospital público, rebotando en un satélite y aterrizando suavemente en el teléfono seguro de Víctor, que en ese momento cenaba tranquilamente en un restaurante de la ciudad. Víctor miró la pantalla de su teléfono y dejó los cubiertos sobre la mesa con un tintineo suave. La ubicación del ping era el Hospital General. El nombre del paciente, Clara M. El estado, crítico / ingreso en urgencias / reporte de policía iniciado por sospecha de abuso. La reacción en cadena había comenzado. El secreto, que dependía de la invisibilidad de la víctima y de su muerte silenciosa en casa, acababa de ser expuesto bajo las luces implacables de un hospital público. La variable que Julián Thorne no había podido controlar no era la biología ni el dinero, sino la desesperación humana de una abuela que amaba a su nieta más que a cualquier fortuna.
Méndez regresó al lado de Clara. La miró con una mezcla de piedad y determinación forense. Sabía que las probabilidades de que ella sobreviviera la noche eran mínimas. La sepsis estaba avanzando, sus órganos estaban fallando uno por uno debido a la leucemia descontrolada. Pero también sabía que ella era la prueba viviente de un crimen atroz. Ordenó que se guardaran todas las muestras de sangre, que se fotografiaran los hematomas y la marca de la punción. Estaba documentando un asesinato en tiempo real. Mientras tanto, en la residencia Thorne, el Dr. Harrison recibió una llamada. No era Víctor. Era un contacto en el laboratorio de patología del Hospital General, un antiguo alumno al que Harrison había ayudado en el pasado. «Profesor Harrison, perdón por la hora», dijo la voz joven al otro lado. «Sé que usted estaba investigando casos de fenotipo Bombay hace unos meses para un paper. Acaba de entrar una chica en el General. 17 años. Bombay positivo. Pero, profesor, tiene una LMA terminal y alguien la drenó casi hasta la muerte. Pensé que le interesaría saberlo». Harrison sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El vaso de whisky se deslizó de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de parqué. El sonido del cristal roto, interrumpiendo brevemente la sonata de piano que tocaba un músico contratado en el salón. Todos se giraron a mirarlo. Julian Thorne, con una copa de champán en la mano, cruzó la mirada con el médico. En los ojos de Harrison, Thorne vio el terror absoluto. Y en los ojos de Thorne, Harrison vio la promesa de una violencia calculada y definitiva. El desafío ético ya no era teórico. Las consecuencias inevitables habían llegado. Clara, la niña invisible, había cometido el acto más revolucionario posible. Se había negado a morir en silencio. Y ahora, mientras su vida pendía de un hilo en una sala de urgencias sucia y ruidosa, su sangre, esa sangre maldita y santa, se convertía en la evidencia que podría derribar un imperio. La noche avanzaba implacable. En el hospital, el monitor cardíaco de Clara comenzó a pitar con un ritmo errático de nuevo, una alarma de código azul. Méndez cargó las palas del desfibrilador. «¡Cargando a 200!», gritó. El cuerpo de Clara se arqueó sobre la camilla con la descarga eléctrica. Una muñeca rota sacudida por un rayo. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, lavando las calles, pero incapaz de limpiar la mancha indeleble de lo que había ocurrido. La guerra entre la verdad biológica y el poder financiero había entrado en su fase más crítica, y el campo de batalla era el cuerpo moribundo de una adolescente que nunca pidió ser una heroína, solo quería que su techo dejara de gotear. El desfibrilador acumuló la carga eléctrica con un zumbido ascendente que cortó el aire viciado de la sala de trauma. El cuerpo de Clara se arqueó violentamente una vez más, una marioneta macabra en manos de la física, antes de caer pesadamente sobre la camilla. El monitor cardíaco, indiferente al drama humano, continuó dibujando una línea plana, un horizonte verde e interminable, acompañado de un pitido continuo que taladraba los oídos de todos los presentes. El doctor Andrés Méndez mantuvo las palas en el aire por un segundo, su pecho subiendo y bajando con agitación, esperando un milagro que la ciencia ya había descartado minutos atrás. Miró el reloj de pared, las 3:47 de la madrugada. Méndez bajó las palas lentamente y miró a su equipo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Con un gesto casi imperceptible, asintió. La enfermera apagó la alarma del monitor, sumiendo la habitación en una quietud repentina, rota solo por el sonido de la lluvia golpeando contra los cristales sucios del hospital. Clara había muerto. Su batalla solitaria contra una maquinaria de poder y enfermedad había terminado en una camilla de vinilo desgastado, lejos de la promesa de una vida mejor, lejos de la justicia. Pero si su corazón se había detenido, la maquinaria legal y forense que su muerte acababa de activar apenas comenzaba a girar. El doctor Méndez no permitió que limpiaran el cuerpo. Dio una orden tajante que congeló a los camilleros que se acercaban.
Declaró el fallecimiento como muerte sospechosa por intervención de terceros y ordenó el bloqueo inmediato de la sala. No era solo una muerte médica, era la escena de un crimen. Extrajo personalmente 3 viales más de sangre de la vena femoral, los selló con cinta de evidencia y los guardó en su bolsillo de la bata antes de salir al pasillo para enfrentar a doña Marta. La anciana no necesitó palabras. Vio la postura de hombros caídos del médico, la forma en que se quitaba la mascarilla con lentitud, y soltó un aullido desgarrador que resonó por los pasillos de baldosas frías, un sonido ancestral de dolor que hizo que incluso los policías de guardia en la entrada se estremecieran. Pero Méndez no solo le ofreció consuelo, le ofreció un arma. Se sentó junto a ella y, con voz baja y urgente, le explicó que la policía venía en camino, no para arrestarla a ella por el dinero, sino para buscar a los hombres que habían drenado la vida de su nieta. La convenció de que entregar el maletín con los billetes no era perder la seguridad de su familia, sino comprar la condena de los culpables. Mientras el cuerpo de Clara comenzaba a enfriarse en la morgue del hospital, la red invisible de datos seguía pulsando. La alerta que había llegado al teléfono de Víctor no fue la única. El Sistema Nacional de Transplantes y Hematología, al detectar el ingreso de un paciente con fenotipo Bombay y su posterior fallecimiento, activó un protocolo automático de auditoría. A kilómetros de distancia, en la mansión Thorne, la fiesta continuaba, una burbuja de champán y risas blindada contra la realidad. Sin embargo, dentro de esa burbuja, el Dr. Harrison estaba colapsando. La llamada de su exalumno desde el hospital lo había dejado catatónico. Harrison se encerró en uno de los baños de mármol de la planta baja, con el agua del grifo corriendo para ahogar sus sollozos de pánico. Sabía medicina. Sabía lo que significaba transfundir sangre cargada de blastos leucémicos y citoquinas inflamatorias a una paciente inmunosuprimida como Isabela. No le habían dado una cura, le habían inyectado una bomba de tiempo biológica. La sangre de Clara, rica en células madre cancerosas y carente de plaquetas funcionales, no se integraría pacíficamente. El sistema inmune de Isabela, aunque deprimido, o el propio microambiente de su médula, reaccionarían ante la invasión masiva de células malignas agresivas. Era cuestión de horas, tal vez días, antes de que el cuerpo de la esposa del millonario reconociera el horror que circulaba por sus arterias. Víctor, el jefe de seguridad de Thorne, irrumpió en el baño tras forzar la cerradura. Encontró al médico temblando sentado en el borde de la bañera. Víctor, pragmático y letal, ya tenía un plan de contingencia. Sabía que la chica había muerto. Sabía que la policía estaba en el hospital. La estrategia de contención había fallado. Ahora se trataba de cortar los eslabones débiles. «Límpiate la cara», ordenó Víctor con frialdad. «Tienes un vuelo a las 5 de la mañana desde un aeródromo privado. Desapareces. Nosotros nos encargamos de la narrativa. Diremos que tú actuaste por tu cuenta, que engañaste al señor Thorne». Harrison levantó la vista, los ojos inyectados en sangre. Por primera vez, el miedo a la cárcel fue superado por el peso aplastante de su conciencia profesional. «Ustedes no entienden», susurró Harrison. «La sangre estaba envenenada. La niña tenía leucemia aguda. Le pusimos cáncer a Isabela. Ella va a morir también». Víctor se quedó inmóvil. Esa variable no estaba en sus cálculos. La sangre pura por la que habían pagado, por la que habían matado indirectamente, era en realidad un vector de muerte. Antes de que pudiera procesar la información, el sonido de sirenas, no una ni dos, sino una cacofonía de ellas, comenzó a filtrarse desde la entrada principal. El detective Rivas, de la División de Homicidios, no había perdido el tiempo. La denuncia del Dr. Méndez, respaldada por la evidencia física del cuerpo y el testimonio de la abuela sobre la venta de sangre, había sido suficiente para despertar a un juez de guardia y conseguir una orden de registro urgente. La conexión era evidente. Solo había una persona en la ciudad, Isabela Thorne, que necesitaba públicamente ese tipo de sangre.
La coincidencia temporal entre la milagrosa recuperación de la esposa del magnate y el deterioro fatal de la donante adolescente era matemáticamente irrefutable. Las luces azules y rojas de las patrullas barrieron la fachada neoclásica de la mansión, tiñendo las estatuas de jardín y los coches de lujo de un tono siniestro. La música se detuvo. Los invitados, la élite de la ciudad, se apartaron murmullando cuando un equipo táctico y varios detectives de civil cruzaron el umbral. Julián Thorne bajó las escaleras, no con miedo, sino con la indignación de un dios ofendido. ¿Tienen idea de quién soy?, bramó Thorne, su voz resonando en el vestíbulo. «Esto es propiedad privada. Llamaré al gobernador». El gobernador no puede ayudarle con un cargo de homicidio imprudente y tráfico ilegal de tejidos humanos, señor Thorne, respondió el detective Rivas, mostrando la orden judicial. Tenemos el cuerpo de una menor, Clara Martínez, con una punción de extracción masiva y una leucemia terminal no tratada. Y tenemos a su abuela testificando que sus hombres le pagaron por esa sangre. Thorne palideció ligeramente, pero su arrogancia se mantuvo firme. Buscó con la mirada a Víctor, esperando que su solucionador arreglara el problema. Pero Víctor ya no estaba en la sala. Se había desvanecido hacia las sombras del jardín trasero, intentando huir, solo para ser interceptado por 2 oficiales que custodiaban el perímetro. El golpe final, sin embargo, no vino de la policía. Vino desde arriba, desde el dormitorio principal. Un grito agudo, seguido de un golpe seco. Thorne subió las escaleras corriendo, seguido por los detectives. Al entrar en la habitación, encontraron a Isabela en el suelo. La mujer, que horas antes bajaba las escaleras radiante, estaba convulsionando. De su nariz brotaba un hilo de sangre oscura que manchaba la alfombra persa. Su cuerpo estaba rechazando violentamente el tejido extraño y enfermo. La reacción injerto contra huésped, sumada a la introducción masiva de citocinas inflamatorias presentes en la sangre de una paciente séptica como Clara, había provocado un colapso sistémico fulminante. El doctor Harrison, que había sido arrastrado por la policía desde el baño, observó la escena desde el marco de la puerta, esposado. «Es una tormenta de citocinas», dijo con voz muerta. «Su cuerpo está atacando la sangre de la niña, y la sangre de la niña, llena de cáncer, está atacando los órganos de su esposa. No hay nada que hacer». La ironía trágica cayó sobre la habitación como una losa de plomo. Julián Thorne se arrodilló junto a su esposa, manchándose su smoking de liceño con la sangre que brotaba de ella, gritando nombres de doctores, ofreciendo millones a los policías para que hicieran algo. Pero el dinero, que había comprado el silencio, la sangre y la voluntad de los hombres, no tenía poder sobre la biología celular. En su afán por salvarla a cualquier costo, Thorne la había condenado a una muerte mucho más rápida y dolorosa que la que le ofrecía su enfermedad original. En las semanas siguientes, el caso dominó los titulares nacionales. La narrativa era demasiado perfecta y terrible para ser ignorada. «El vampirismo de los ricos», titularon algunos periódicos. La foto de Clara, una imagen escolar borrosa donde sonreía tímidamente, se convirtió en un ícono de la desigualdad sistémica. El doctor Méndez testificó ante el gran jurado, presentando las pruebas médicas con una claridad devastadora. Explicó cómo la extracción de 1 litro de sangre a una paciente con leucemia severa equivalía a una sentencia de muerte inmediata, privándola del poco oxígeno y capacidad de coagulación que le quedaban. El doctor Harrison, buscando evitar la pena de muerte o la cadena perpetua, cantó. Detalló cada reunión, cada pago, cada instrucción de Víctor y la aprobación tácita de Thorne. Reveló que sabían que Clara estaba enferma, o al menos que sus parámetros eran anormales, pero decidieron proceder porque el envase no importaba, solo el contenido. Julián Thorne fue arrestado y se le negó la fianza debido al inmenso riesgo de fuga. Su imperio farmacéutico se desplomó en la bolsa de valores, desmembrado por demandas y el escrutinio público.
Pero su verdadero castigo no fue la celda de 3 por 3 metros donde ahora pasaba sus días. Su verdadero infierno era el recuerdo de los últimos momentos de Isabela, muriendo en sus brazos, destruida por la misma obsesión que él había orquestado. Isabela falleció 3 días después del raid policial, en la unidad de cuidados intensivos del mismo hospital privado que Thorne financiaba, víctima de un fallo multiorgánico masivo provocado por la transfusión corrupta. Doña Marta no asistió al juicio mediático, no quiso ver las caras de los hombres que mataron a su nieta. Se quedó en su pequeña casa, ahora reparada gracias a donaciones anónimas que llegaron tras conocerse la historia. Pero el techo nuevo y las paredes pintadas no llenaban el vacío. Una tarde, 6 meses después de la muerte de Clara, el tiempo exacto que le habían prometido de vida y que le robaron, la anciana se sentó en el porche. Sostenía una carta que había llegado del hospital público. El doctor Méndez le informaba que, gracias al caso Clara, se había aprobado una nueva legislación, la Ley Clara, que obligaba a un control estricto y centralizado de todas las donaciones y transfusiones privadas, eliminando los vacíos legales que permitían a los ricos comprar material biológico sin supervisión. Además, se había creado un fondo para el tratamiento de leucemia en adolescentes de bajos recursos. La anciana miró hacia la calle, donde la lluvia comenzaba a caer suavemente, lavando el polvo del barrio. Recordó las últimas palabras coherentes de Clara, su preocupación por el dinero, su deseo de ayudar. La niña no sabía que tenía cáncer, no sabía que iba a morir, y sin embargo, había dado literalmente hasta su última gota de sangre intentando salvar a su familia. El documental termina no con imágenes de los criminales esposados, ni con gráficos de las corporaciones caídas. Termina con una toma sostenida de la tumba de Clara, una lápida sencilla en un cementerio abarrotado. Sobre la piedra no hay grandes epitafios, solo su nombre, sus fechas y una frase que doña Marta insistió en grabar. Su sangre era rara, pero su corazón era único. La cámara se aleja lentamente, elevándose hacia el cielo gris. En un mundo donde todo tiene un precio, Clara pagó el más alto de todos para enseñarnos una lección que ninguna cantidad de dinero puede comprar. La vida no es una mercancía. Y la justicia, aunque a veces llegue tarde y cojeando, termina encontrando su camino a través de la verdad, escrita en la sangre de los inocentes. La pantalla se funde a negro. Silencio absoluto. Fin de la transmisión.